Voy a hablar con Martín Guzmán. Yo no voy a decirle todo el título de él porque entonces estaríamos aquí media hora. Es exministro de Finanzas de Argentina, profesor en la Universidad de Columbia, o sea, un profesor Ivy League, lo que yo hubiera querido hacer en mi vida, pero me dedico a hablar en televisión y radio y entretener y de vez en cuando decir otro disparate. Profesor, saludos, ¿cómo está? Buenas tardes. Bienvenido a Puerto Rico de nuevo. Un gran placer. Ok, yo te voy a decir, voy al grano. Nosotros, y me incluyo y te incluyo a ti, como parte de Espacios Abiertos y lo que estás haciendo acá, nosotros estamos gritando fuego, pero la gente sigue viendo la obra de teatro. O sea, nosotros estamos aquí diciendo las decisiones que estamos tomando hoy van a tener unas consecuencias muy serias para Puerto Rico en cuestión de 5 años. El problema es que decirle a la gente eso mientras hay una vorágine de fondos federales. Estados Unidos nos ha dado aprobaciones como nunca en la historia. O sea, aquí hay más dinero que nunca. Nunca en Puerto Rico ha habido tanto dinero corriendo en la economía. Nuestra economía está tan y tan caliente que la inflación aquí es mayor que la de Estados Unidos. Aparte de las métricas son no oficiales, aquí tenemos un problema de métrica. ¿Cómo decirle a la gente, guarda ahora, porque el futuro previsible es un futuro donde el pago de deuda, pago de pensiones y pago de obligaciones que estamos incurriendo ahora, va a ser complejo poder realmente plantear que el estilo de vida actual es sostenible? Bueno, primero que el mundo en el que estamos viviendo es difícil para todos. Lo que pasa después de la pandemia y la guerra en Ucrania significa una nueva economía global. Y todos los países que tienen ciertos niveles de deuda van a tener, sobre todo países que, estamos hablando, saquemos a las economías avanzadas, saquemos a Estados Unidos, buena parte de los países de Europa. O economías como Puerto Rico van a enfrentar una situación en donde es mucho más difícil refinanciar esas deudas porque hay cuestiones que están por fuera de lo que Puerto Rico hace, como cuando la Reserva Federal de Estados Unidos sube la tasa de interés o va aspirando dólares de la economía mundial y por lo tanto hay menos dólares para refinanciar las deudas. Así que esta situación global es una en la cual Puerto Rico no va a estar solo. Es cierto que hoy en Puerto Rico hay un impacto que se nota de los fondos federales para lidiar con los desastres naturales que Puerto Rico vivió. Y eso hace que hoy la economía no esté experimentando una caída de la actividad. Pero es muy importante hoy ver las condiciones que se construyen para el futuro. De acuerdo. ¿Cómo lograr eso? Porque, profesor, ¿verdad? Usted es el profesor. Yo soy un mero entertainer, básicamente con infotainment. O sea, nosotros hablamos de noticias y tratamos de profundizar en los temas, pero lo cierto es que es inevitable que yo estoy seguro que tú te frustras también. Yo estoy seguro que Daniel Santamaría, que está frente a nosotros aquí también, porque estamos advirtiendo que las decisiones de hoy, de aprobar el plan de ajuste de la deuda de GEOs, de aprobar el plan de ajuste de la deuda de Cofina, de probablemente aprobar el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica, de aprobar el de la autoridad de carreteras, va a implicar de pagar todas las pensiones sin una reestructuración o al menos con un plan real sostenible. O sea, ahora mismo, por ejemplo, el aumento del sueldo a los maestros implicó que todos estamos de acuerdo en que hay que darlo, pero $1,000 mensuales, o sea, $12,000 por maestro, maestra, cuando hay 50,000 maestros, no es lo mismo que darle un aumento de sueldo a 500 empleados. Estamos hablando de 50,000 personas cerca del gasto final, con todos los emolumentos y beneficios, cerca de 500 millones. Todo eso se está pagando con fondos federales. Ni un centavo de eso se está pagando del presupuesto del país. Así que es insostenible porque son unos fondos que acaban en el 2025. Pero ¿cómo decirle? O sea, ¿cómo le explicamos eso a la gente para que entiendan que eso significa que en un par de años de nuestro IVU, del impuesto de venta o del impuesto de los arbitrios o del impuesto a los vehículos, del impuesto a la gasolina, es que va a salir ese dinero? Bueno, lo que pasa es que cuando ciertas cosas no se hacen en el momento en que hay que hacerlas, después el futuro llega y lo pagás. Y esto, bueno, Puerto Rico ya lo vivió, como lo vivieron tantos otros países, como le ha pasado al mío también, a la Argentina. Y hoy, en toda sociedad que aspira a tener ciertos niveles de prosperidad, hay un rol muy importante para el conocimiento, ¿sí? La capacidad de generar conocimiento y poder aplicarlo a la producción. Un rol muy importante para la infraestructura pública y también para la energía, y en particular el costo de la energía, que afecta a toda la estructura productiva. Se usa energía para todo, hasta para producir turismo. Y los hoteles necesitan electricidad. Y estas son las cuestiones que hoy hay que abordar, porque hoy está la ventana de oportunidad.
La reestructuración de la deuda da cierta ventana de oportunidad, pero es corta. Y lo que no sería bueno ver es que se mal utilice, es decir, ver un afianzamiento de una situación en donde se recorta el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, en donde se quitan capacidades públicas y vemos que al mismo tiempo que cae el gasto en lo que es el payroll, vemos un crecimiento muy fuerte del gasto en las consultorías, que eso después se va, o sea, son recursos que se terminan perdiendo. ¿Cómo? Bueno, esta es una pregunta tal vez que excede al economista, al que hace... No, me pregunto por saber si hay algún país que lo ha logrado, porque francamente yo no lo sé. Puerto Rico parece que no lo va a lograr. Y de ahí el planteamiento de, pues, algún lugar ha logrado que la gente comprenda la magnitud del problema antes de que llegue finalmente el problema, o es que hasta que no te cortan las pensiones, hasta ese día no protestamos, ¿no? Y a ver, siempre el liderazgo es muy importante. En los países que han logrado transitar experiencias positivas de recuperación, que se sostuvieron en el tiempo después de grandes crisis, el liderazgo político fue muy importante, llevar a la sociedad a cierto lugar, y por supuesto el rol de la sociedad civil también es muy importante. Tener un debate bien informado, transparente, sabiendo qué es lo que están haciendo, en este caso la Junta Fiscal, de dónde salen los números que sacan, de dónde salen los supuestos que sacan, como cuando dicen va a haber un impacto enorme en el crecimiento de Puerto Rico sobre la base de estas reformas estructurales, que qué quieren decir. Te cuento algo, la semana pasada tuvimos un congreso en la Universidad de Yale con expertos sobre la economía de Puerto Rico y también del mundo, y era muy notable que ni se gasta un minuto en ver lo de las reformas estructurales, estudiar realmente cuál es el impacto, porque son palabras sueltas, nadie cree en eso. Ese es parte del riesgo de lo que hoy está pasando. Yo la verdad veo el plan de la Junta Fiscal como una apuesta muy riesgosa, pero con mucho downside, con un riesgo a que vaya mal, porque claro, vos cuando cortás inversión en conocimiento, como es la UPR, y en capacidades públicas, la pérdida es real, mientras que la ganancia de estas reformas estructurales como facilidad para hacer negocios, se llaman, son pero totalmente dudosas, son presuntas. Y ahí es donde es importante el involucramiento de la sociedad. Profesor, yo no tengo forma de explicarle al país que nosotros no tenemos petróleo, que nosotros no tenemos la producción agrícola que tiene Argentina, aunque está pasando por la sequía terrible que está pasando y obviamente las consecuencias de eso. Ver que en mi país no se internaliza que cerrar la universidad, que no especializarla, sino que estamos bajando los estándares de ingreso, porque resulta ser que como tenemos menos crecimiento y nacimiento, pues en vez de aumentar la calidad de la educación, estamos bajando los estándares para admitir más personas y convertirlo básicamente en un free admission. Everybody in. Todo el mundo puede entrar. ¿Cómo vamos a reformar un país que no tiene petróleo, no tiene recursos naturales por las circunstancias que tenemos, si el recurso humano, que es lo único que le queda, pues no está siendo educado para convertirlo en un competidor global? Ahora mismo con la inteligencia artificial, o sea, las circunstancias, o sea, yo he usado ChatGPT, by the way, no he usado ChaosGPT, pero me tengo ganas de usarlo también. Y cuando tú lo utilizas, tú te das cuenta de esto no es lo mismo que otras reformas previas. Esto es otro juego. Eso no se discute en el país. O sea, eso no está pasando por el radar. Bueno, todo pasa muy rápido y pasa muy rápido para todo el mundo. El 2023 es un año que creo que nunca vamos a olvidar por el salto en el impacto de la inteligencia artificial en cómo se organizan las actividades, lo que acaba de pasar con el ChatGPT. Bueno, yo también lo uso, es impresionante realmente. Y vamos a un mundo en donde lo que es repetitivo, las tareas bien sistemáticas, tayloristas, van a ser reemplazadas y por lo tanto vale más, no menos, la educación. Hay que educar, tenemos que tener una capacidad de aprender a utilizar estas tecnologías. Pero en nuestro caso es el recurso humano lo único que tenemos. O sea, Frederick Taylor te decía que el Taylorismo, ¿no? Es producción. Nuestra única forma de producción es la capacidad intelectual. O sea, nosotros creando nuevas patentes, nuevos derechos de autor, nuevos inventos, descubrimientos, pero bajando el estándar de la universidad, no atraes profesores, por tanto no atraes estudiantes, por tanto no atraes inversión global de investigación y desarrollo, por tanto las posibilidades de salir de la crisis económica en un país que no tiene petróleo, no tiene gas natural, pues es recurso humano. Bueno, lo que te digo, Jay, uno se ha dedicado a estudiar estos temas
por mucho tiempo y después en la práctica la experiencia de casos concretos. Hay muchas cosas por abordar, pero si me preguntás qué me parece lo más importante hoy, en la discusión de hoy para el futuro desarrollo de Puerto Rico, son dos. La primera es la que marcás, el tema de la educación, el conocimiento en general. ¿Sí? Puerto Rico, eso es lo que tiene, ese es el recurso que hay que cuidar y potenciar, a los recursos humanos. Y es muy importante frenar esta dinámica en donde la población va cayendo. Una economía en donde la población cae es una economía que tiene más problemas. ¿Sí? Entonces eso es lo primero. Apoyar que el país sea una sociedad del conocimiento y no lo contrario, que es lo que se viene empujando con las políticas que la Junta impulsa. Lo segundo, que me parece una prioridad, es el tema de la energía, y prestaría mucha atención a lo que pasa con PREPA. PREPA es la Autoridad de Energía Eléctrica en inglés, por si acaso. Exactamente. Porque, ¿qué ocurre? La energía... Que aquí nadie le dice PREPA más que los expertos. Mala mía, pero es que estoy seguro que todo el mundo dice PREPA. PREPA se le dice de los bonistas y eso, pero en el mundo real todo el mundo dice la Autoridad de Energía Eléctrica. Exacto. La luz. Bueno, la luz, que como decíamos, importa para todo. En los sistemas productivos en el mundo la energía es un costo muy importante y ahora se está haciendo una reestructuración. Si vos mirás lo que se hace con esa reestructuración, es algo que si la empresa fuese una empresa privada, bajo un código de quiebras, no estaría pasando. ¿Qué es lo que se hace? Se les va a cobrar un cargo adicional a los usuarios, se llama Legacy Charge, un cargo de un legado. ¿Legado de qué? De la deuda insostenible. Si esta fuese una compañía privada, probablemente los acreedores limitarían el valor de recupero a los activos de los que se pueden disponer, al valor de los activos de los que se pueden disponer. No se lo podrías ir a cobrar a los usuarios, pero claro, como es una compañía pública y lo haces con el marco de promesa y la junta fiscal, es bueno, listo, los usuarios le voy a sacar algo para financiar la resaca de la deuda que ya pasó. Entonces, ¿eso qué significa para Puerto Rico? Significa que el costo que va a pagar el usuario por la energía, incluyendo a toda la industria, incluyendo a los hoteles, no va a reflejar el costo de producción, va a reflejar el costo de producción más un costo de la insostenibilidad financiera pasada y va a hacer la economía de Puerto Rico menos competitiva. Por eso me parece que dentro de los muchos temas por abordar, a ese lo pondría como uno de los dos más importantes. Yo totalmente suscribo. O sea, si tú no arreglas la Universidad de Puerto Rico, todo lo demás va a colapsar, porque si tú no tienes un estándar global de competitividad real, donde atraigas talento global, y simultáneamente atraigas que los jóvenes de la diáspora puertorriqueña manden a sus hijos a estudiar aquí, yo pienso que tiene que ser a cambio de que se queden en Puerto Rico por cierta cantidad de años y que solo subsidiemos ciertas disciplinas, no todas las disciplinas, porque no hay recursos para todo. Pero esa es mi opinión. No pretendo que te unas a esa, pero sí pienso que de nada nos sirve educarlos aquí para que se vayan a Texas, lo cual es lo que está pasando. Nuestro mejor talento pues se gradúa localmente y entonces se va porque simplemente los reclutan en el Colegio de Mayagüez para que se vaya para Oracle. Pues tremendo. Entonces, está chévere y me alegro mucho por él y el éxito que vas a tener allá en Oracle, y Salesforce, pero te necesitamos aquí. Entonces, necesitamos que Salesforce venga para acá. Dicho eso y planteado ese asunto, y ahora con el trabajo remoto que podrá probablemente hacerlo más. Sin duda, energía eléctrica es el tema. Sin embargo, por alguna razón, de nuevo, pienso yo que por los fondos federales no nos estamos dando cuenta de que esa factura va a perpetuarse a niveles que simplemente más de 30 centavos el kilovatio hora no es competitivo, punto, porque nuestros competidores están a 16 y 20 centavos kilovatio hora y obviamente los estados están a 13 y 14 centavos kilovatio hora. Nosotros estaremos pagando doble y medio, probablemente, con el plan que tenemos ahora. Pero nuestra legislatura aprobó los acuerdos de COFINE de IO y vamos ahora, o sea, por eso yo escucho mucho la crítica a la Junta. Y obviamente mucha gente va a decir que yo soy defensor de la Junta. Mi planteamiento es que yo soy defensor de promesa. Y si traía una Junta, pues ni modo, porque necesitamos las herramientas de promesa. Por otro lado, la idea era que esa Junta se dedicara a tomar, sí, decisiones que incluían restricciones, pero ciertamente desarrollo económico. En este tema específicamente energía eléctrica, nuestra legislatura parece que también está planteando un escenario parecido al aceptar un acuerdo que pague esta deuda a estos niveles. Y a mí, francamente, eso me aterra. Porque si no entendemos lo que está pasando ahí, ¿qué futuro hay? Especialmente con los carros eléctricos que vienen ahora. O sea, toda la necesidad de robustecer el grid eléctrico es como nunca. O sea, nosotros vamos a necesitar, hasta para poder montarnos en el carro, vamos a necesitar tener energía eléctrica.
Y no estamos internalizando todo lo que eso implica. Bueno, pero ahí justamente das en la tecla desde el punto de vista económico de las implicancias de esta reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es que al ser menos competitivo quiere decir que van a tener más o menos incentivos las industrias a estar en Puerto Rico. Va a ser, pensemos en el turista que puede decidir entre viene a Puerto Rico o va a otro lugar pongamos en el Caribe. Cuando compare los precios y tengas que incorporar una energía eléctrica que cuesta mucho más que en otros lugares, ¿va a haber más chance de que atraer más personas o menos? Y lo que termina ocurriendo es que, claro, decimos, bueno, en la universidad hay una educación de alta calidad, pero después la gente se va. Y lo que pasa es que en una economía que no te construye las condiciones para atraer más capacidad productiva o generar más capacidad productiva, y es más probable que la gente se vaya. Entonces, estas cuestiones en los países no se suelen resolver de forma aislada, decir, bueno, esta gente que se educa acá, tenemos que tener un sistema para que se quede. Cosas así pueden ayudar, pero es necesario que el sistema productivo genere oportunidades. Y ahí es donde las cuestiones que planteas, como el grid, la red de transmisión de la energía, la inversión en infraestructura pública de ese tipo, la inversión en conocimiento, un costo de la energía que no refleja un costo de una deuda insostenible, es tan importante para que haya un desarrollo vibrante. Tengo que plantear que hay algo en lo que creo que vamos a diferir, porque pues hasta ahora hemos estado de acuerdo en todo. Yo sí creo que hace falta reducir el tamaño del gobierno, porque simplemente el gobierno es un Cookie Monster. No importa cuántas galletas, Cookie Monster quiere galletas. Y no importa cuántas se las come, o sea, no importa cuántos recursos le demos. Y hay que priorizar en qué áreas vamos a tener los ingresos puestos. Nosotros tenemos un problema demográfico que es el tercero peor del mundo, según los números del Banco Mundial. Tenemos la tasa de sustitución tercera más baja del mundo, empate en segundo lugar con Corea del Sur, que es la peor del mundo, y Macao. No es casualidad que la gente tengamos este problema, porque la gente simplemente ha emigrado. Simultáneamente nos ocurre, por ejemplo, que al tener 78 estructuras municipales, pues hace que la gente, y hago toda esta explicación tratando de simplificarla, yo sé que lo que hago es complicarlo, pero todos los alcaldes quieren su propia cancha de baloncesto, todos los alcaldes quieren su centro de convenciones, porque si el alcalde de San Lorenzo tiene un centro de convenciones, como el de Caguas no lo va a tener, y así a la inversa. ¿Tú no crees que ciertamente hace falta también una reestructuración de gobierno que incluya también algo que implique recortes? Porque yo escucho mucho que hay que falta ingresos, hace falta ingresos, pero también hace falta una reestructuración estatal que va a implicar incluso hasta despido e incluso reforma de las pensiones en Puerto Rico. Plantear que vamos a poder pagar sostenidamente $3,000 millones todos los años, o sea que uno de cada $4, $3 y pico que llega al gobierno va a terminar pagando pensiones, va a terminar pagando retirados. O sea, hoy día nos cuesta más pagarle a los retirados que pagar la nómina. ¿Eso es sostenible en algún país? Bueno, siempre que el Estado busque tener un rol positivo en una economía de mercado más desarrollada, requiere de estar sano. Si el Estado está sano, está mal. O sea, las cosas se paga de alguna manera. Se paga o con situaciones de falta de empleo, ese tipo de inestabilidad que te genera un Estado dañado, o con inflación, como históricamente ha pasado en mi país. Y no hay que atarse a decir no hay nada nunca que recortar en ningún lado. Hay veces que hay gastos, eso están de más. Te puedo contar, por ejemplo, desde los tiempos en que yo conducía la gestión económica en mi país, yo luché muchísimo por reducir el tamaño de los subsidios al consumo de energía que provenía de parte del Estado. Eso daña mucho al Estado. Esa es una discusión que la sociedad puertorriqueña, por supuesto, se debe a sí misma. ¿Cómo saneamos el Estado? Está muy bien el principio general. Ahora, también uno mira que se dan cuestiones... De hecho, por eso ya no es el ministro de... Lo dejemos. Por eso ya no es el ministro de Finanzas, porque pues decirle a la gente va a tener que pagar más de energía, uff. Bueno, de hecho esto hoy en día se está haciendo, se están bajando los subsidios energéticos, fue un paso adelante. A veces las discusiones obviamente son discusiones muy duras para la sociedad estas cuestiones. Ahora, esa es una discusión muy valiosa, pero también uno mira la evolución de los datos en Puerto Rico y ve cosas que no suenan a solamente ir ordenando el Estado, cambia la composición del Estado. Fijémonos lo que está pasando. Por un lado tenés una disminución muy grande del gasto en payroll.
Y obviamente eso implica algo para las capacidades públicas. Pero Uno puede empleado. discutir si había algo que sobraba o no. Fenómeno. Pero por otro lado tenés un aumento enorme del gasto en consultoría, en servicios profesionales. La suba que se dio en gasto de servicios profesionales entre el 2018 y ahora son 500 millones de dólares en el año. ¿Sí? Pasó de 700 a 1.200. ¿Cuánto es la quita de las contribuciones a la Universidad de Puerto Rico? Más o menos eso, son casi 500 millones de dólares. Entonces lo que terminás haciendo es desfinanciar a la universidad, pero no es que ahí te ahorraste y mejoraste el Estado, no, le estás pagando a McKinsey y a otras consultoras. Esas son las cuestiones. Es genuino el punto de ordenar el Estado, pero eso es lo que se está haciendo. Bueno, uno le genera dudas y me parece que es un debate muy importante para Puerto Rico. No, y los consultores con conflictos éticos ni hablar. El problema, por otro lado, es que, pues, de nuevo, o sea, los procesos de quiebra, los procesos de insolvencia en los tribunales tienden a tener que justificarse con gastos para poder explicarle al tribunal, etcétera, etcétera. Así que, y tenemos un problema real de falta de transparencia en cosas básicas. Por ejemplo, nuestros alcaldes todavía, en la estructura municipal en Puerto Rico todavía opera muchas veces a mano, cosas que, ¿verdad? La contabilidad. Y me consta porque eso fue parte de los problemas de FEMA para poder pagar. O sea, nosotros no tenemos ni siquiera, para que tengamos la idea de cuán irresponsable hemos sido fiscalmente, nosotros vivimos en el Caribe y no teníamos un fondo de emergencias. O sea, en caso de que viniera un huracán, no teníamos fondos para arrancar el país. Y esos son los datos. A ese nivel llegó nuestra irresponsabilidad fiscal. En el futuro, y básicamente presumo que es lo que estás diciendo, o sea, énfasis en dos cosas. ¿Cómo arreglamos el problema de nuestra universidad y cómo arreglamos el sistema energético? Esas son nuestras últimas dos esperanzas para poder restablecer un país funcional. Ese es el mensaje. Yo creo que esos son dos pilares. También le sumaría el tema de cómo tener, tal como decís, un Estado que esté saneado. Esto también implica lidiar con las deudas, ¿no? No es solamente toco la parte del gasto, y con capacidades públicas. Y eso no lo vamos a lograr viendo más inversión en servicios de consultoría y perdiendo recursos en el Estado. Ahora, yo entiendo el punto que se hace aquí de que a veces esos servicios son importantes, pero la verdad que los números son muy grandes. Yo en Argentina conduje una reestructuración de deuda de 110 billones de dólares, o 110.000 millones, como es en español. Y ni por asomo gastamos en servicios profesionales, pero ni cerca, ni una fracción pequeña de lo que... Sí, aquí pagamos consultorías de Nueva York, no pagamos consultorías de aquí. No, o sea, no, bueno, muchos son consultorías extranjeras también, porque los bancos de inversión, los bancos colocadores, los buffets legales, todos son de Nueva York, todos, es lo mismo en esto, pero los montos eran otros. Y aquí es donde es tan importante y la jueza lo ha autorizado, by the way, que a mí eso todavía al día de hoy no lo entiendo. O sea, ¿cómo la jueza ha permitido estos gastos de consultoría? O sea, tú básicamente puedes justificar gastar en gomas de mascar siempre y cuando le digas que fue parte de la consultoría de la deuda de promesa. Bueno, pero ahí es donde es tan importante el escrutinio público. Por eso vale tanto la transparencia, que es parte, bueno, de lo que Espacios Abiertos empuja con su observatorio fiscal. Poder contar con la información en tiempo y forma para que la sociedad puertorriqueña pueda discutir sobre una base más informada estas cuestiones. Profesor, para que tenga la idea de la audiencia, ¿verdad? Yo vi unas facturas que se presentaron, por ejemplo, por leer clippings del periódico de $300 la hora por leer el periódico. O sea, el problema es que todos los consultores tienen que leer el periódico porque parte de eso. O sea, estamos hablando de miles y 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 millones de dólares por leer el periódico. O sea, eso no es una exageración. No estamos diciendo esto para exacerbar los ánimos, para que entendamos todo lo que hay detrás de estos procesos y desgraciadamente, pues, lo estamos pagando. Bueno, la trabajadora o el trabajador del sector público no cobra por leer el periódico. No. Bueno, ¿hay algo que no te he preguntado que parezca relevante? Yo creo que estos son parte de los temas centrales y creo que... Te voy a hacer una pregunta. Sí. Esto acá entre tú y yo. ¿Tú encuentras a Puerto Rico muy caro? O sea, está caro vivir aquí. O sea, es costoso. O sea, y obviamente no puedo comparar a Argentina por el asunto de que yo voy en dólares, pero cuando uno va a otros países y viaja y te das cuenta de que, y vamos, en toda isla es caro. Vivir en toda isla del mundo va a ser caro por costo de transporte, ¿no? El transporte es costoso. Pero está bien caro vivir aquí. Entonces, pues, plantear a la gente que tenemos una esperanza de crecimiento cuando la gente sigue emigrando,
es complejo, ¿no? Entonces, no sé, cuando vienes me imagino que te darás cuenta de, wow, o sea, que una cena está a niveles de restaurante estrella Michelin en Francia. Bueno, está, o sea, es cierto que igual que ha habido inflación, ¿no? Pero esto es un problema global. Hoy es, te diría, Argentina es parte del G20, las 20 economías más de mayor tamaño. Y en las reuniones del G20 te puedo decir que todo presidente de Banco Central y ministro de Finanzas hoy te dice, nuestra principal preocupación es la inflación. O sea que lo que le pasa a Puerto Rico con la inflación le pasa a todo el mundo. Pero es cierto que hay un tema de competitividad, lo que Sí, marcás nosotros con no esto decir es controlamos nuestra caro, oferta económica, ¿no? y esto nos vuelve al tema de, ojo con hacerlo más caro, poniendo costos de producción que reflejan problemas financieros del pasado. De acuerdo. Y hay costos que hay que disminuir simplemente, ¿no? Sí. El costo energético en Puerto Rico, el impacto sobre la inflación es simplemente enorme. Y yo le soy honesto, o sea, recientemente, y termino con esto, hay 18 proyectos firmados para que Luma, la Autoridad de Energía Eléctrica ahora privatizada, acepte 18 planes de energía renovable, que los contratos están firmados, pero han cambiado 3 veces las métricas para poder instalarse esos sistemas de energía renovable. Así que tenemos 800 megavatios aprobados ya en contrato de energía renovable, que se supone que estén listos para el 2023-24 ya en construcción, y además unos 500 megavatios de baterías para resguardo de dicha producción de paneles solares, y no ha empezado la construcción, simplemente porque se ha cambiado 3 veces la forma en la que se va a conectar el sistema para poder ver la estabilidad, estabilizar el sistema eléctrico cuando los vaivenes obviamente inestables del sol. Tú ves eso y dices, si no podemos ni siquiera en el tranche 1, o sea, en el proceso 1, en el tramo 1, arrancar, estamos en serios problemas. Un país que debería estar apostando totalmente a energía renovable con el sol, teniendo el sol que tenemos, no estamos haciendo ni eso. Esas son las discusiones que hay que dar. Igual yo creo, Jay, que Puerto Rico hoy tiene una oportunidad, porque la reestructuración de la deuda, como decía antes, da una ventana de tiempo para implementar las políticas públicas que el país necesita. Ahora hay algo que es muy importante entender, esto en general no es un tema de Puerto Rico, es para todo el mundo. Todo país que sufre una crisis de deuda, una crisis económica y de deuda, la resolución de esa situación es un proceso político, no es un tema técnico, porque implica también distribuir pérdidas. Y cada vez que hay un problema distributivo hay conflicto. Y es muy importante siempre que haya alguien empujando en función de defender los intereses de la gente que representa. Pasa en absolutamente todos los casos en que se da una situación así. Gracias, Martín Guzmán, profesor, y gracias por sacar este rato para estar con nosotros. Gracias a Gente Espacio Abierto por prestárnoslo. Cuando vaya a cenar, que pague la cuenta para que entienda lo de la inflación que le estoy diciendo. Esto está caro. Gracias. Y por si acaso nos trae la próxima un vinito de allá de Mendoza. Muy bien. Nos vemos.